En México está muy difundida la leyenda de la bruja que se transforma en guajolote y le chupa la sangre a los niños no bautizados. Esta creencia está tan arraigada que, de hecho, en muchas partes de México, cunde el pánico y la histeria colectiva, específicamente, en los pueblos alejados y zonas del campo, lugares donde se creen que las brujas cobran la vida de muchos niños, cuyos cuerpos inertes quedan sin una gota de sangre. La leyenda de las brujas, concretamente, la de las brujas chupadoras de sangre, es un sello típico de la sociedad mexicana, de su idiosincrasia, de su cultura. No hay más mexicano que los chiles, el tequila, los mariachis o las brujas. Pero, no solo allí hay historias de brujas vampiros que chupan la sangre. ¿Qué me dirían si les digo que en otras partes del mundo también existen leyendas sobre mujeres vampiras, que dominan el arte de la transformación en aves? Al parecer, la figura de la bruja que se convierte en ave y chupa la sangre no es solo propio de la bruja mexicana, sino que también se halla presente en otras partes del mundo. En Europa existen leyendas sobre seres temidos que, al igual que las brujas vampiro mexicanas, también se alimentan de sangre. Investigaciones Ocultas les trae una interesante investigación sobre leyendas y relatos de terror de las mujeres vampiro de Europa Oriental. La striga está presente en las leyendas de Albania. Una striga es una bruja vampírica de la mitología y el folclore albaneses que chupa la sangre de los bebés por la noche mientras duermen, y luego se convierte en un insecto volador, tradicionalmente una polilla, una mosca o una abeja. Solo la propia striga podía curar a los que había drenado. La striga a menudo se representa como una mujer con una mirada de odio, a veces con una capa, y una cara horriblemente desfigurada. Suelen vivir en lugares escondidos del bosque, y tienen poderes sobrenaturales. El término striga también se usa con el significado común de bruja, refiriéndose a una anciana mala y fea que lanza hechizos malignos sobre las personas. Por lo general, las strigas se describían como mujeres mayores o de mediana edad con ojos grises, verde pálido o azul pálido, llamados ojos blancos o ojos pálidos y nariz torcida. Su mirada haría que la gente se sintiera incómoda, y se suponía que la gente evitaba mirarlos directamente a los ojos porque tienen el mal de ojo. Para alejar a una bruja, la gente podía tomar una pizca de sal con los dedos y tocarse los ojos cerrados, la boca, el corazón y la parte opuesta del corazón y la boca del estómago y luego arrojar la sal al fuego directo diciendo, Siti dal sin Siti plasin, o simplemente susurrar de 3 a 6 veces, Siti dal sin Siti plasin, o, plast sirikek. En algunas regiones de Albania, la gente ha usado ajo para ahuyentar el mal de ojo, o han puesto un títere en una casa en construcción para atrapar el mal. Se dice que los recién nacidos, los niños o las niñas hermosas, captan el mal de ojo con mayor facilidad, por lo que en algunas regiones de Albania, cuando se encuentran con una persona así, especialmente un recién nacido, por primera vez, la gente puede decir, Masa, Alá, y tocar la nariz del niño, para mostrar su benevolencia y para que el mal de ojo no atrapara al niño. Desde Albania, nos llega una historia realmente perturbadora sobre la striga. Albania es un país subdesarrollado. No tiene una gran economía. Sus ciudades son algo parecidas más a las de Latinoamérica, que a las de Europa Occidental. Por lo tanto, si Tirana, la capital de Albania, es una ciudad con carencias y limitaciones, los pueblos del norte, especialmente los que están cerca de Montenegro y Kosovo, son mucho más limitados, más aislados, más atrasados. Decir que, Boge, al norte de Albania, es un pueblo es incluso hasta exagerar. Hay una serie de casas muy bonitas y cuidadas, levantadas a ambos lados de la carretera. Para evitar que los niños juguetones sean atropellados por los carros que pasan por la vía, hay una cerca, todo muy bonito. ¿Hay algo más que decir sobre Boge? Sí. Su población está compuesto por fervientes cristianos católicos. Era el año del 2004. Bujar y Vardana eran una pareja que vivía en el pequeño poblado de Boge.
Si bien ambos se dedican a la crianza de ganado vacuno, Bujar también trabajaba como curtidor y zapatero, el único del pueblo, mientras que Vardana se dedicaba a la plantación y cosecha de manzanas, las cuales vendía a transportistas que lo llevaban a Tirana. Vardana solía reunirse con sus amigas, las cuales solían vestirse con sus tradicionales uniformes en los días festivos, formando una comunidad estrechamente ligada. Todo iba muy bien. Amor, paz, calma. Sin embargo, pronto todo cambiaría. Y todo empezó cuando Vardana empezó a enfermarse. Se sentía débil, sin fuerzas. Bujar pensó que era factible que su joven esposa se enfermara. Todos podemos enfermarnos, sentirnos débiles. Pero su esposa no mejoraba. Todo lo contrario, se debilitaba aún más. Pero hay un detalle. Vardana no solo se sentía débil, también se volvió pálida y empezó también a enflaquecerse. Fue al doctor. Este le dijo que de repente tenía mucho estrés, así que le recetó unos antiestresantes. Pero Vardana seguía estando débil. Qué raro. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría estar pasándole? Una noche, Bujar se quedó despierto, mientras estaba echado en la cama, al lado de Vardana, quien yacía dormida. A pesar de que él tiene el sueño rápido, esta vez no se quedó dormido. Comenzó a sentirse algo intranquilo. Tal vez era la preocupación por la salud de su esposa. En fin. Fue cuando vio a la ventana del dormitorio que daba afuera, al campo. Era verano y siempre acostumbraba a dejar la ventana abierta. Entonces, notó cómo se colaba un gran insecto volador, algo así como una polilla, de un intenso color rojo. Entonces, él sintió algo raro al ver a dicho insecto. Tuvo un mal presentimiento. Él se levantó de su cama y como pudo, intentó botar al insecto de la casa. El insecto lo esquivó y se posó. Él se acercó para intentar botarlo o atraparlo, y entonces, se quedó mirándolo con más detenimiento. Solo así es que se percató de un detalle. El insecto tenía una gran glándula, algo así como un piquete. ¿Acaso eso le chupaba la sangre a su esposa? ¿Acaso eso era lo que la había enfermado? Entonces, como pudo lo ahuyentó con vehemencia y lo botó afuera de la ventana. El insecto se quedó revoloteando afuera, posándose en un árbol cerca, pero daba muestras en que quería volver a ingresar a la casa. Entonces, él cerró la ventana del dormitorio. Se alejó de la ventana. Ese insecto quizás hasta le había chupado la sangre y le había enfermado a Vardana. A la noche siguiente, Bujar decidió quedarse despierto, tratando de comprobar que no se metiera el insecto. Entonces, mirando a la ventana vio el rostro de una anciana, quien estaba en los árboles, mirando hacia el dormitorio. Le entró un miedo que lo hizo estremecer en su cama. No podía creerlo. ¿Quién podía ser esa mujer, y qué hacía allí, en el árbol? Entonces. Claro, eso era. ¿Cómo no se le ocurrió ello? Aquella mujer era una bruja, una striga, quien se introduce en la casa de sus víctimas por las noches y les absorbe, o la sangre, o la energía vital. Aquella mujer era una bruja y había estado quitándole la energía a Vardana. Pero, ¿cómo se colaba dentro de las casas? La striga se transforma en polillas o insectos voladores para así alimentarse. Y anoche una polilla se metió a la casa, posándose en el mismo árbol donde está ahora esa anciana. Como pudo, entrecruzó dos varillas, formando una cruz, la cual puso en la ventana. Entonces, la mujer del árbol lanzó un grito sonoro, y bajándose del mismo, se echó a correr. Siempre mirando hacia la casa de la pareja. Al día siguiente, llevó a Vardana a una iglesia católica. Habló desesperadamente con el sacerdote, pidiéndole que la proteja de la striga. El sacerdote ungió en la frente de Vardana un aceite, un óleo sagrado, el cual la protegería de la bruja. La salud de Vardana se restableció, casi como de milagro.
Entonces, Bujar hizo correr la voz a sus vecinos que tengan cuidado, que estaba acechando una striga, la cual se había alimentado de la energía vital de su esposa. Todos en el pueblo se protegieron, poniendo cruces en las puertas y ventanas de sus casas, y ungiéndose del óleo sagrado del templo. ¿Qué hubiera pasado si Bujar nunca hubiera descubierto a esa bruja convertida en polilla? Tal vez, su esposa se haya debilitado tanto que hubiera fallecido. Ahora viajemos más al norte, específicamente a Polonia. Los vampiros forman también parte del folclore eslavo, principalmente de Polonia, aunque en este último país las mujeres vampiro son conocidas con el nombre de Strzyga. En ocasiones se la describe como una mujer que ha sido deformada por una maldición. Mientras está viva, la Strige tiene 2 corazones y 2 almas, así como 2 filas de dientes, uno de los cuales crece con normalidad. Cuando la persona muere, solo una de las almas fallece mientras que la otra provoca que la Strige muerta vuelva a la vida y se alimente de otros seres vivos. Se dice que decapitar el cuerpo y quemar la cabeza separada del resto del cuerpo previene que la Strige vuelva de la muerte, aunque quemar el cadáver tumbado boca abajo con una hoz alrededor de su cabeza también suele funcionar. Ahora viajemos más al norte, específicamente a Polonia. La siguiente historia sucedió en la carretera Dzierzk, en los linderos del parque KWK Stasik, en la ciudad de Katowice, al sur de Polonia. Era una noche de noviembre del 2012. Era pleno otoño. El señor Stanislas conducía por la carretera, llevando a sus 2 hijos Ljubomir y Ludka en su auto. Si bien, Katowice es una ciudad medianamente grande, aquel tramo era muy solitario. En ello, en mitad de la carretera, el auto se detuvo. El señor Stanislas estuvo desconcertado. Y es que tenía la certeza de que no le faltaba la gasolina. Entonces, lo más probable era que se le haya descompuesto, cosa que tampoco era posible, porque él lo había mandado a revisar y estaba bien. Bueno, daba igual, el detalle es que el auto se había detenido en medio de la nada, fastidiándolo. El señor Stanislas llamó a emergencias, lo cual le dijo que llegarían a auxiliarle en unos 40 minutos, por lo que debería permanecer allí, hasta que remolque en su auto. Los adolescentes Ljubomir y Ludka le dijeron a su padre que saldrían del auto para dar una vuelta por el lugar. Su padre obviamente no tenía la mínima intención de ir como tonto, vagando por aquel paraje desolado, pero les dio permiso a ellos, diciéndoles que no se alejen tanto. El señor Stanislas pudo haberles negado el permiso, ahorrándose que sus hijos se expongan a ese riesgo, pero no tenía cara para prohibirles algo. Ljubomir y Ludka se adentraron en aquel paraje boscoso. Qué sobrecogedor era estar caminando de noche allí. Llegaron a Stau Bárbara, una especie de laguna. Fue entonces que de entre los arbustos emergió una mujer, quien caminó unos metros y luego se detuvo, estando frente a ellos, mirándolos. Era una hermosa mujer joven, de unos encandilados cabellos rojizos y unos enigmáticos y atrayentes ojos verdes. Esta hermosa joven rompió el silencio y se presentó ante ellos como Jolanta. Su voz angelical era igual de hermosa que su apariencia física. Todo en ella era perfecto. De pronto, Jolanta les hizo señas con su mano para que se le acerquen hacia ella. Acérquense, no tengan miedo, dijo aquella peculiar extraña. El adolescente Ljubomir se estaba acercando a ella, embobado completamente por la belleza de la joven. En eso, Ljubomir es frenado por su hermana Ludka, quien le aferró el brazo para que no fuera. Y es que Ludka desconfió de esta extraña. Había algo que le hizo desconfiar. Ludka le dijo a Jolanta que debían regresar a donde su padre, quien los estaría esperando ya preocupado. Ludka se dio media vuelta, forzando a su hermano a ello, y fue que, de pronto, una voz enojada y aterradora emergió a sus espaldas. Era Jolanta. Ustedes no irán a ninguna parte. Fue cuando, los dos voltearon. Y entonces, la hermosa mujer se transformó en un ser horrendo, una bestia con garras y una gran boca provista de filudos dientes.
Su cuerpo estaba cubierto de plumas. Lutka le dijo a su hermano, «Rápido, corre». Y ambos hermanos se dieron media vuelta y corrieron, perseguidos por aquella bestia. Los dos hermanos corrieron por sus vidas. Corrieron porque sabían que si eran atrapados por aquel monstruo, morirían. Los dos hermanos salieron del parque. Irrumpieron el trecho hasta que llegaron al auto de su padre. En cualquier otra ocasión, cualquier padre hubiera preguntado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero afortunadamente, el señor no hizo ello, sino que, al ver corriendo y gritando histéricos a sus dos hijos, tuvo una corazonada de que algo andaba mal, y les abrió la puerta del auto para que ellos se suban rápidamente. Ni bien subieron del auto, los chicos le dijeron a su padre que encienda el auto, ya que un demonio los venía persiguiendo. Y entonces escucharon un gruñido bestial que provenía del parque. Los tres ocupantes del carro voltearon a ver. Había una silueta oculta entre los árboles que parecía mirarlos. El señor Stanislas podía ver el fulgor de los ojos de algo que los acechaba escondido. Aunque no pudo verlo claramente, él sabía que a unos metros estaba una amenaza. El padre de familia arrancó el auto, saliendo del sitio a toda velocidad. Se cree que lo que se apareció ante el Jubomir y Lutka era el ser conocido como la Strasiga, un ser de las leyendas negras y oscuras de Polonia. Las mujeres vampiros constituyen un extenso tópico de leyendas en diferentes partes del mundo, especialmente en México y en Europa del Este. Y es en esta región, criaturas como la Striga albana, o la Strasiga polaca, reafirman el temor que se tiene en esas tierras a los vampiros. El hecho de que estas dos criaturas no tienen una fisonomía netamente definida, en el caso de la Striga a veces es una anciana y en otras un insecto volador gigante, y en el de la Strasiga es descrita como una mujer que se transforma en ave y en otras como un ser de forma igual que una gárgola, tal vez pueda suponer que se traten de un tipo de brujas que manejan el arte de la transformación en diferentes seres, insectos, aves, seres bestiales, etc., casi al igual como los nahuales mexicanos o los skinwalkers norteamericanos. Y es que la magia negra, la nigromancia, es lo que precisamente une a estas criaturas. ¿Qué te pareció el video? Espero que te haya gustado. Acuérdate, que este es el mes de los vampiros y les seguiré compartiendo más videos de relatos de vampiros.